Hoy estamos con Juan Fernando, saxofonista de la ciudad de Medellín, director de la orquesta La Pascasia, un lugar muy cultural también de la ciudad. Y vamos a hacerle un par de preguntas, pero primero queremos conversar con él acerca de su trayectoria y cómo ha sido su experiencia con la música colombiana en el medio. Buenos días, Juan Fernando. Gracias por la invitación. Yo me llamo Juan Fernando Giraldo Lopera. Soy saxofonista, también arreglista, compositor. Como todo el mundo que se dedica a la música, terminamos repartiéndonos en varias, digamos, facetas del oficio. Mi experiencia musical ha sido diversa. Desde el saxofón, pues, aunque hay lugar para la música de cámara y para la música sinfónica, y en las posibilidades de nuestro medio y también de alguna manera a nivel nacional, yo me he relacionado desde ese lugar también. No ha sido lo más, pero mis inquietudes han estado más en las músicas populares, y en ese sentido he estado muy cerca de las orquestas tropicales, de las orquestas bailables. También tengo una relación muy bonita con el jazz, compleja, y también con las músicas de la tradición de Colombia. Básicamente por ahí van mis inquietudes, y por ahí he desplegado mi oficio como en estos años, en muchas otras cosas, pero básicamente esos son como los ejes. Bueno, Juan, yo te voy a decir guapo. A vos te dicen guapo en la ciudad, te conocen es como el guapito. En este espacio, pues, que te estaba contando ahorita, que lo que queremos es como formar vínculos entre músicos. También queremos como generar un espacio en el cual músicos que son activos, músicos de la ciudad, que ya tienen experiencia, que han pasado por academia, que han pasado por la actividad, pues, del quehacer del músico, que es tocar, también nos brinden como sus experiencias, y podamos, pues, como llegar a de pronto muchachos que están empezando, a nuevos estudiantes, a nuevas personas que están mirando como la posibilidad de estudiar música, algunos que ya están inmiscuidos, pues, como en la academia, o algunos que tengan acercamientos a la música desde otros puntos de vista, ¿cierto? Que también se puede. El arte, yo siempre he considerado que el arte tiene la posibilidad de mirarse desde puntos de vista distintos. Por ejemplo, lo que hablabas ahorita, un poco las músicas folclóricas. Y bueno, aprovechando que estás acá, tocar el tema en el cual te has desarrollado, que es como más la música colombiana. Yo te quería preguntar una cosa, y es cómo has visto, por ejemplo, la fusión de la música colombiana con otras músicas del mundo, como el jazz, por ejemplo. ¿Cómo ves que ese fenómeno de la globalización llega, digamos, a las músicas colombianas, sobre todo, pues, como en esta última década? Y han salido un montón de proyectos, pues, de la ciudad que tienen fusiones con otros distintos géneros. Y quisiera que nos contaras más o menos como tu experiencia en la ciudad con géneros que hayan fusionado la música colombiana. ¿Qué opinas? Porque a veces el folclore hay que tomarlo muy con pinzas, lo tradicional y la fusión y todo esto. ¿Qué piensas como de lo que estoy diciendo? Pues a ver, la fusión, llamado de alguna manera, pero todo lo que son hibridaciones, mestizajes, eso es inherente a lo americano, porque es difícil encontrar algo que no haya pasado por procesos de transculturación. Es decir, quedan muy pocos, mentiras, dependiendo de las regiones, pero elementos de los pueblos originarios, digamos, inmaculados,
impolutos, en estado de pureza, es muy poco lo que queda, y ni hablar de todos los, pues puntualmente, de las músicas en las que mínimo hay un aporte, digamos, tricultural, triétnico, ¿sí o no? Entonces, hoy lo vemos en unas formas, de unas maneras, todo esto de la fusión y de mezclar, pero es un elemento que desde siempre ha estado en las músicas de Colombia. Desde siempre. Entonces, nada, yo creo que hay una palabra muy de moda, que como todas las palabras de moda tiene riesgos de malinterpretarse. Exacto, de tergiversarse, de convertirse en un lugar común, pero vale la pena, ecosistema. Entonces, Colombia es una nación compleja, rica, y que alberga un ecosistema cultural y musical muy Inmenso. rico, inmenso, muy rico, y hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que está en la convicción y en la decisión de cada persona que quiera crear, cómo hace esas recetas, cómo hace esas fusiones. Entonces, nada, habría que escuchar con mucho juicio. Yo tengo algunos referentes que pueden ser muy cortos, pues pueden ser muy pocos, porque en este momento estoy más dedicado es precisamente a desarrollar y a sacar adelante esa visión del colectivo que hago parte y en el que también estoy como creador, ¿sí o no? Sí. ¿Y esos referentes que tienes hacen parte de esos músicos que hacen fusiones o que se dedican a tratar de mantener esa pureza musical originaria de los géneros? En este momento mi foco de exploración es la orquesta y puntualmente la orquesta tropical. Comienza muy tarde, en lo que, pues, teniendo como punto de partida el momento en el que se dan los encuentros, las colisiones culturales en Colombia, ¿sí o no? Estamos hablando que las primeras orquestas se empiezan a dar a mediados de los años 30, ¿sí o no? Okay. En diferentes puntos de Colombia. Entonces, es un formato en el que la experimentación y la fusión es natural. Y también, personalmente, creo que la experimentación, las mezclas, los diálogos, también han hecho parte siempre de las músicas de la tradición, guardando las proporciones, con diferentes temporalidades. Pero creo que los festivales han hecho un aporte considerable, son fundamentales. Exacto. Tienen que mantenerse, pero también hay que tener precaución porque en algunos casos pueden tender a dogmatizar o pueden tender a trazar unos límites que en la naturalidad de las músicas no existían. Exacto. Tienen un desarrollo muy diferente. Entonces yo creo que la búsqueda de esa pureza o esos las raíces, esos sumos sacerdocios, no sé si se diga así, o pues como esas son delicadas, porque la música es una fuerza viva, la cultura es una fuerza viva. Exacto. Y en constante transformación también. Incluso pues se me ocurre como una idea en lo que estás diciendo, y es que la música y el arte generalmente son un reflejo directo de lo que están pasando en las sociedades. A mí me gusta pensar el arte muchas veces como una máquina del tiempo, ¿cierto? Hay un montón de información dentro de las obras que nos pueden de alguna manera mostrar un panorama social o un panorama cultural en determinada parte del mundo, en determinada época, ¿cierto? Y yo creo que las músicas colombianas no pueden pues, estar exentas de eso, de todo lo que tú decías ahorita, que es un poco el mestizaje y un poco el fenómeno de empezar a cruzarse con otras culturas. Y yo quisiera que habláramos un poco sobre la academia, por ejemplo.
en la relación con las músicas colombianas. Yo entiendo como un poco la orquestación, lo que tú hablas, y lo que dijiste ahorita, que ha sido un fenómeno pues como de siempre, esa fusión no es una cosa nueva, sino que es una cosa que ha pasado siempre. Entonces yo en ese tipo de orquestación, por ejemplo, uno no deja de ver similitudes con la orquestación, por ejemplo, en el jazz, en más o menos esa misma época, o orquestaciones que vengan como influenciadas por todo lo que está pasando en Europa también en el siglo XIX y que llega pues a Colombia. Incluso en la manera de vestir de las orquestas, una de las orquestas como de los 40, los 50, se vestían como con smoking, como la orquesta de Benny Goodman o algo así, pues en Estados Unidos, orquestas de swing, y siempre se ve pues como uno no deja de ver esa relación que existe entre Colombia y otros países que, ya sea por cultura, por política, han estado muy ligados pues a Colombia. Especialmente pues hablo de toda la influencia pues de norteamericana que ha tenido pues como la música acá. Cuéntame más o menos como desde la academia cómo ves esa, no quiero decir inferencia, sino más bien como esa mezcla, ese mestizaje con las músicas del mundo. Listo, yo no me considero un académico. Muy importante. Yo me relaciono con la academia, yo trabajo, pues la academia es una fuente de trabajo para mí. Es dentro de ese ecosistema, es un organismo importante. Personalmente considero que la academia en Colombia ha estado rezagada, como tantos asuntos. Tenemos una opinión en la cual coincidimos, sí. Para leer, para percibir y para responder ante muchas situaciones culturales. Hay cosas muy interesantes que están pasando ahora. Yo soy fan de lo que está pasando en la Universidad de Antioquia ahora, que precisamente está dando un lugar y está abriendo espacios de horizontalidad y de una exploración, digamos, honesta de muchas capas de la cultura y de la música que antes no existían para la academia. Sí. Eso es un punto. Sí, efectivamente, todo lo que estás poniendo ha sido una realidad. Cuando hablamos de las orquestas tropicales, hay que remitirnos en principio al jazz y al fenómeno del swing y de las big bands, que es el único momento en el que el jazz es una música realmente comercial y realmente masiva. Exactamente, lo popular. Exacto. Y permea muchas otras capas de la cultura popular, el cine, más adelante la radio, la televisión. Es el primer modelo pop. Incluso la pintura. Hay un disco de free jazz, si no estoy mal, es de Ornette Coleman, y la carátula es una pintura de un pintor estadounidense que hacía una técnica que se llamaba dripping. Así es, entonces ese es un punto. Otro punto es Cuba, porque Cuba y Estados Unidos siempre han tenido una relación muy cercana, de todas las maneras. Exactamente. Pero musicalmente los músicos, pues además de el talento que ha existido en la isla, el intercambio antes del bloqueo entre músicos estadounidenses y cubanos ha sido exacto, muy fuerte, fértil. Entonces en Cuba se da el primer experimento de fusionar instrumentación del jazz, técnicas de orquestación del jazz, contenido armónico y melódico del jazz, con unas músicas autóctonas y con unos instrumentos autóctonos. Y eso ocurre con la Orquesta Casino de la Playa. Entonces, la Orquesta Casino de la Playa en el año 36 viene una gira a Venezuela y a Colombia. Pasa por Barranquilla, no estoy seguro si por Cartagena. Y el fenómeno de las jazz bands ya está en Colombia desde los años 20, no recuerdo cómo se dice. Y había en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en los lugares a donde llegara la radio, ya había exploraciones, experimentaciones de jazz bands. Y en una orquesta que se llamaba la Orquesta A número 1, compartían personajes
como Lucho Bermúdez, Clímaco, Sarmiento. En la orquesta Atlántico Jazz Band compartían personajes como Pacho Galán, como Antonio María Peñalosa, y otro montón de personajes que se me pasan. Ellos comparten escenario con la Orquesta Casino de la Playa en el año 36 y es como, uy, esto se puede hacer, ¿sí o no? Y es un fenómeno que particularmente en el Caribe, pero casi en toda Latinoamérica se replica. Entonces es un fenómeno que pues Puerto Rico, México, sí, Santo Domingo, y cada país va como forjando su propia como ritmicidad, ¿cierto? Sí, como su propia receta a partir de esos elementos. Exacto. Entonces estos personajes son los que van a sentar las bases aquí. Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Peñalosa, Clímaco, Sarmiento. Entonces, a partir de esos tres elementos. Sí. Y no hay que dejar pues como de decir que esa relación cultural que viene en esos años empieza a evolucionar. O sea, como que deja su semilla en cada país y a partir de esa semilla empieza a crecer de manera... Yo creo que la música popular es muy importante en la transfusión de las semillas de la música, ya sea pues académica o músicas que están pues como muy ligadas al estudio juicioso pues de la música. Es como que nace... Cuidado, sí. Pero cuidado porque... Yo tengo una pregunta, ya que comenzamos a hablar también de la academia. Cuando los músicos inicialmente nos acercamos a un primer aprendizaje musical, la mayoría de las veces, por no decir que en todos los casos, se nos comienza a enseñar en base a la música occidental, ¿cierto? Uno de los temas que más está como todavía firme en esa enseñanza es parte del contrapunto y la armonía. Yo quisiera que, si en estos momentos recuerdas algunos casos o en algunas canciones que tú puedas percibir, cuáles de esas reglas de Occidente permanecen en la orquestación, por ejemplo, y cuáles se han ido borrando para decir, bueno, esto de Occidente tal vez no nos funciona tanto, podemos hacer quintas paralelas por todas partes. Incluso yo podría aportar a la pregunta, y es si sientes que la música colombiana ha generado sus propias reglas en la orquestación o si ha ido por caminos, es más como caminos estéticos. Es como que mira, en tal género es muy usado entre este instrumento y terceras, por ejemplo, o este intervalo, o las disonancias son mucho más, las encontramos mucho más en la música de... O esta progresión es... Exacto. Común. O una cadencia, por ejemplo. Ya. No. El desarrollo musical europeo es uno de esos componentes del proceso de transculturación. Eso no se quedó detenido en el tiempo, en Europa. Porque cuando Colombia inicia su tortuoso camino para irse primero como una colonia del Imperio Español y después todo el tiempo hay un diálogo con el desarrollo musical europeo. Entonces son normas del tratamiento de una o de unas melodías a las cuales el desarrollo musical en Colombia no ha sido ajeno. Entonces, para poner distintos ejemplos, cuando uno escucha la música de Pedro Morales Pino, la música de Carlos Vieco, cuando uno escucha la música tradicional de gaita de Juan Lara, de Medardo Padilla, cuando uno escucha las grabaciones más viejas a las que tiene acceso de la música de Millo, de la cumbia soledeña u otras más, uno lo que está escuchando es el tratamiento de melodías con los 8 o con los 12 sonidos, exactamente con las mismas normas. Exacto. Por un lado. Ahora bien, hay elementos que están en todas las culturas del mundo, como la escala pentatónica, ¿cierto?
Lo que quiero decir es que la gran mayoría de las músicas de Colombia se ha desarrollado y sigue trabajando es con el sistema de los 12 sonidos que rige. Ahora bien, yo soy completa y absolutamente ignorante en las músicas indígenas. Entonces no sabría, no sé si en alguno de los pueblos originarios tienen un sistema que es probable que trate de manera diferente los sonidos. Exacto. Afinaciones. Exacto, el temperamento, todo. Pues mientras el asunto del temperamento se estaba tratando en el mundo, eso ya estaba pasando aquí también. Claro. Con las diferencias y las proporciones del caso, ¿cierto? Exacto. Entonces, cuando vemos las músicas que se consideran colombianas y que se hacen con instrumentos occidentales, como las músicas andinas más del oriente y del centro y del occidente, porque cuando hablamos de los Andes del sur de Colombia ya sí estamos hablando de unos instrumentos diferentes, pues, es decir, tipleando la guitarra. Cuando hablamos de una chirimía chocuana, cuando hablamos de un conjunto llanero, cuando hablamos de una banda tradicional de la costa caribe, todo eso son, o una orquesta de baile, todo eso son instrumentos temperados en los que rigen esas normas, en los que, perdón, de diferentes maneras se ha trabajado con esas normas. ¿Cuáles han sido las diferencias? Que personajes como Pedro Morales Pino, Antonio María Peñalosa, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, si existe alguna mujer, dígame. Mujeres en la música colombiana, Doña es un buen tema. Doña Maruja Pachón de pronto. Todos ellos han trabajado de acuerdo a las diferentes maneras en que se han formado y han experimentado y han traído elementos o de la música europea o del jazz y han puesto como ese ingrediente en la receta y la han puesto a funcionar. Digamos que en ese sentido, gran parte del rasgo particular, del carácter y de las posibilidades puede estar, digamos, en el asunto rítmico. Es allí donde sí tenemos elementos que solo se han dado aquí. Sí, y también los formatos, ¿cierto? Es como las instrumentaciones, es como lo que decías ahorita, tenemos instrumentos como que se adecúan a cierta zona del país. Estos son los instrumentos, los timbres que construyen la música en el Pacífico, o estos son los timbres que construyen la música andina. Sí, ese es otro Exacto. punto también, pues las texturas y las sonoridades que genera cada ensamble en particular. Y hay otro punto que es muy interesante, y son, por ejemplo, los conjuntos de marimba de chonta. Uno escucha una marimba de chonta en su contexto tradicional o grabaciones viejas de marimba de chonta y pasa lo que pasaba, bueno, en la gaita, digamos que hay mayor tendencia al temperamento, pero las marimbas de chonta en principio uno escucha que es natural que un tema menor en las marimbas de chonta, en la marimba transcurre en una escala menor natural, pero las voces no tienen problema en que haya sensible, pues en que la séptima sea mayor o que haya diferentes cosas que aquí no están pasando. ¿Qué está pasando hoy con las marimbas de chonta? Las están atemperando, las están haciendo ya cromáticas. Okay. Entonces son situaciones que hacen parte de movimiento constante, de transformación. Exactamente. ¿Y crees que ese cambio, por ejemplo, en la marimba de chonta, cambia la esencia de la música que se hace con ese instrumento? No soy yo pues para mí. Sí, no. Hablemos desde opiniones. Sí, Aquí sí. estamos, Sí, sabemos no, que somos músicos en construcción, exacto. y hablamos pues desde nuestra opinión. Mi situación particular y mi convicción es que las músicas o los géneros o los estilos musicales están vivos. Son organismos. Son organismos que conversan, se alimentan y se están moviendo todo el tiempo.
está la visión también de que habrá de pronto artistas o estudiosos que consideren que se está perdiendo la tradición. Que sufren. Sí, en el caso de la música andina colombiana uno se encuentra mucho ese tipo de personas, y ahorita que hablaba de los festivales lo pensé mucho desde mi experiencia, porque a veces da incluso un poquito de susto presentarse con una propuesta nueva, por llamarlo de alguna forma, a concursos de música andina, porque te encuentras con maestros que claro llevan tocando bambuco 30 años y te descartan. Te descartan del concurso porque, no sé, usaste una extensión que no se puede usar. Vas con una fusión. Sí, es bastante terrible ese clasismo. Sí, yo creo que en el arte siempre va a pasar eso, siempre va a haber unos críticos, pues, o unas personas que se niegan a los cambios. El jazz pasó mucho también en la época de los 80s, cuando Miles empezó a tener fusiones con géneros como el funk o el rock. Mucha gente que decía, bueno, y entonces eso ya no es jazz, ¿cierto? Y empezó esa pregunta, entonces, ¿qué es el jazz? O cuál es la base, digamos, como conceptual del género que estoy estudiando, del cual estoy hablando. Y bueno, yo, digamos, también desde mi opinión, y hablando a veces con muchos colegas, yo pienso que hay músicas que basan como todo su argumento no desde una postura instrumental o desde una postura armónica, sino que son ideas conceptuales que construyen un género musical. Por ejemplo, el pop o por ejemplo el rock, que son géneros, pues, o sea, vos podés encontrar una extensión de subgéneros y de gente que toca en compases distintos, o que desde la armonía exploran, digamos, qué sé yo, pues diferentes rincones de las posibilidades que tienes, pues, en la armonía. O sea, no están atados a una forma, ¿cierto? O a un timbre. Y son generalmente músicas que están abiertas a fusionarse con otras músicas, precisamente porque lo que debes mantener en ese género es un concepto, ¿cierto? Simplemente una idea que puede trascender un poco lo meramente técnico o lo meramente académico o teórico, ¿cierto? Y yo también me surge mucho como la pregunta en las músicas colombianas. O sea, hablemos un poco más de la actualidad, ¿cierto? Vengamos como a este momento histórico en el cual están sucediendo un montón de cosas, y como tú decías ahorita, el organismo está ahí vivo, creciendo, fusionándose con muchas cosas. ¿Cómo ves la música colombiana en este momento? ¿Qué artistas, por ejemplo, ves que en este momento están tomándose, digamos, como la batuta, o cierto, o la carga de llevar la música colombiana al mundo, o de dentro de su mismo país hacer nuevas propuestas? Yo pienso, por ejemplo, en Puerto Candelaria un poco, en todo el trabajo que hace Juancho Valencia, ¿cierto? Los Cumbia Stars, por ejemplo. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué bandas o qué proyectos has escuchado que te parecen interesantes? Por ejemplo, Antonio Arnedo, por ejemplo, que es una persona también que trabaja con esas raíces de la música colombiana, fusionándolas y llevándolas, pues, a otros lados. Pero cuéntanos desde tu experiencia. No, yo creo que cada proyecto se construye a partir de sus necesidades, de sus convicciones y de sus intereses, ¿cierto? Puerto Candelaria es un grupo muy importante. Para mí, pues, para mi gusto, tal vez los primeros 3 álbumes. Okay. Me parece que plantean situaciones en una estética e interviniendo y dialogando con cosas que
pues que van con mi estética y con mi gusto. Exactamente. En este momento de mi vida yo no me dicen nada, no me llaman los proyectos que van en una búsqueda más dentro de los ámbitos del espectáculo, del entretenimiento. Yo considero, estamos hablando de pues, opiniones, convicciones, ¿cierto? De visiones de cada quien. Sí, no, incluso es la riqueza, digamos, del arte se basa en las diferentes visiones de todos los artistas y todo el mundo pues, pensará lo mismo. Sí, claro, ¿no? Es una ciencia aburrida. Sí, Toño Arnedo es un referente y es un maestro. Más allá de eso, sí es un tema en el que pues coincidimos en asuntos estéticos, es un personaje que ha tomado elementos del jazz, pero que también ha tenido la capacidad de ir a fuentes tradicionales y construir a partir de allí. Y pues él grabó en clásicos de la provincia, pero sus búsquedas no han estado necesariamente en objetivos masivos o en consolidarse dentro de la industria musical, ¿sí o no? Respecto a lo que hablaban ahorita, me parece muy particular porque es como mencionabas, la expresión artística, cultural, musical es reflejo de lo que pasa con... Entonces, Colombia tradicionalmente ha sido una nación conservadora, rígida, poco flexible, y a nivel musical eso mismo, unas disputas entre las visiones académicas y tradicionales populares de la música y una rigidez para poner en diálogo esas dos visiones, digamos. Ahora está cambiando y vemos pues de unos años para acá vemos como hay flexibilidad en ciertos entornos académicos. Eso es bonito. Sí, ya se comenzaron a dar cuenta que la música es muy amplia en el país y que no solamente la música occidental es buena para formar buenos músicos. Tengo una pregunta, ya que volviste a mencionar el hecho de que el arte es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Yo soy a veces muy, voy a decirlo, ambiciosa, porque creo que el artista no está solamente para entretener, sino que para mí el artista siempre ha sido también un factor de cambio social, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que los artistas que nos estamos construyendo ahora podemos generar un cambio social? Sé que esto suena súper ambicioso, pero sí, pero vamos, por ejemplo, yo que soy docente, Dani también, que es docente, a veces nos sentimos con mucha responsabilidad de el chico al que le estamos enseñando a tocar un instrumento, porque podemos estar creando no solamente un músico, sino un ser humano bueno para la sociedad, porque creo que el arte también tiene la capacidad de hacer eso. Sí, la educación. Entonces, ¿cómo crees tú que los artistas, aunque vuelvo a decir, suena muy ambicioso, lo sé, podemos generar cambios sociales? O sea, yo creo que Colombia en los últimos años no solamente ha pasado por una transformación cultural muy importante, sino también musical. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes los artistas de que de una u otra manera hacemos parte también de ese cambio? O si conoces proyectos en la ciudad desde lo público, por ejemplo, desde el ámbito público o privado, que haya direccionado sus objetivos hacia entornos sociales y haya un factor de cambio. De pronto, con tu experiencia en la Pascasia, lo has vivido. Sí, esa la dejamos en remojo. Y no, pues para terminar de contestar la pregunta ahorita.
uno por estar metido haciendo la música, estudiándola y trabajando, yo por lo menos a veces tengo poco contacto con los proyectos nuevos que van surgiendo, pero yo tengo admiración, ya lo dije, por Puerto, por Juancho como artista, proyectos como Curupirá, personajes como Urián Sarmiento, Urián, no recuerdo el apellido, Hugo Candelario, Jacobo Vélez, todo lo que ha hecho María Mulata, compañeros y amigos muy queridos como Jorge Otero, el maestro Germán Darío Pérez, Jorge Arbeláez, en fin, pues me quedo corto y se me queda mucha gente por fuera, pero sí, son referentes. Pero yo creo que es importante, a ver, la música se construye en una tensión constante entre el mantener y cultivar los cánones de una tradición y expandir y cuestionar, y ahí se va construyendo la música. Eso es muy bonito. La cuestión es que en Colombia esa rigidez, esa manera de ser tan conservadora, esa poca flexibilidad que hemos tenido nos ha privado de darnos esa discusión y de darnos esa pela, situaciones que han pasado sin que sea el bosque de Winnie Pooh, en Brasil, en México, en Cuba, en Venezuela, Chile. Entonces eso, creo que estamos a punto de que eso empiece a pasar. Listo, bien. La música como elemento de transformación social, Virgen del Carmen. Una pregunta Ajá. muy profunda. No, y no solamente es una pregunta, sino que es un llamado también a muchos de los músicos de la ciudad, ¿cierto? Que desde nuestra profesión, desde nuestras condiciones socioculturales o socioeconómicas muchas veces, digamos como que empecemos a mirar cómo somos factor de cambio, ¿cierto? En lo mismo que tú decías, hay una sociedad rígida, hay una sociedad conservadora, hay una sociedad que ha pasado unos escenarios políticos muy complejos. Está pasando. Ha pasado, es que sigue, sigue pasando. Es un país en construcción, ¿cierto? Y yo siempre que hablo con artistas llegamos a esos puntos en los cuales, bueno, nosotros qué podemos hacer desde nuestra profesión, ¿cierto? Desde nuestro llamado a ser artista, que no solamente se quede pues como en ejecutar un instrumento, en volvernos muy buenos tocando un instrumento, sino que existe también la posibilidad. Y como decías ahorita, pues son opiniones, ¿cierto? Son opiniones y los músicos pues que encuentren como su razón de ser en el conocimiento de su instrumento y en digamos en volverse personas muy virtuosas, muy juiciosos, muy disciplinados de su instrumento, y no se quieran meter pues como en un cambio, en un campo más político y más social, está completamente también, o sea, también es una posibilidad. Pero entonces cuéntanos, a ver cómo ves el escenario, cómo piensas. Yo creo que lo más importante para el cambio social que ocurre en quien haga arte, en quien haga música, ocurre en la intimidad de esa persona. Qué importante eso. Ese es el primer punto. Y ya de allí, sea que trabaje en el ámbito pedagógico o en el ámbito, digamos, performativo, pues, como se diga, ya eso va a implicar una serie de posturas éticas. Exactamente. Yo estoy convencido de que desde nuestro lugar como personajes de la pedagogía, ya puntualmente hablando, yo creo que sí estamos comprometidos en dar una serie de conversaciones y de transformaciones urgentes en términos de género, en términos raciales, en términos ambientales, en términos... yo creo que eso tiene que atravesar todo lo políticos. Bueno, eso nos lleva a unas situaciones políticas. Exactamente. Sí, y esas situaciones
políticas nos llenan un montón de miedo, o sea, sabemos perfecto en el país en el que vivimos. Creo que también hay artistas, voy a poner el ejemplo de Adriana Lucía, que hace 3 años fue el paro, no lo recuerdo. 3 años creo. Fue una de las artistas que más voz dio a los protestantes y ella temió por su vida en ese tiempo. Entonces también el artista es consciente de que sí, tememos por nuestra vida porque sabemos que nuestra voz es importante. O sea, uno cree que no, pero si uno tiene miedo de hablar como artista y poner a temblar a determinadas personas, a sistemas que sí, estén a sistemas establecidos enteros, es porque la voz del artista sí es importante. Sí, pero yo creo que cuando me refiero a la intimidad del artista es también el respeto por la decisión del artista exactamente a ser activo o no en determinadas situaciones. Incluso no ser activo es una posición es una política. posición Sí, total. exacto. O sea, vos tomas partido no interviniendo pues en cuestiones. Qué pena que te interrumpí. Tranquilo, no. Entonces, en términos emocionales también, desde los aspectos más trascendentales hasta los más pedestres de nuestro oficio, ¿cierto? Es importante que el ejercicio pedagógico incluya también estos aspectos, cómo tramitamos nuestras emociones, la manera en que nos comunicamos, porque eso influye en todo. Esto no tiene nada que ver con aspectos politiqueros ni electorales. Esto hace parte fundamental de la construcción del ser y a veces persiguiendo situaciones técnicas, conceptuales, estéticas, que por supuesto son muy importantes, vamos dejando aparte esto. Y yo creo que es un tema que tiene que estar en nuestro... Y eso, desde nuestro lugar como pedagogos, ya va a generar, pues ya va sí. a dar unas posibilidades de cambio. Hay una tradición rica de programas que han trabajado desde la música las posibilidades de transformación social. El caso icónico en América y en el mundo en la última época es el sistema de orquestas sinfónicas y coros de Venezuela, sí. Y diferentes digamos hijitos que se han dado. Para el caso de Colombia, primero la Fundación Nacional Batuta, después la Red de Escuelas de Música de Medellín, y ahora hay un montón. Casas de las Culturas, diferentes como... Sí, pero eso va distinto, pero es una posibilidad y son programas muy bonitos que desde el sector público le han tomado el pulso a la situación de las sociedades, han conversado con diferentes momentos políticos, con diferentes políticas públicas y han generado estrategias y las siguen generando para que haya, pues para que exista la música como espacio, pues como entorno protector, como espacio de disfrute. Ahora bien, eso es una situación. Otra situación es el desarrollo profesional de la música y la construcción profesional de la música. Eso también yo creo que hay que tenerlo claro. ¿Cuál crees que es la diferencia? Una diferencia puntual entre el primer ejemplo que nos diste y el segundo. La música es muy bello, pues para mí es un hecho poético que sea un derecho fundamental. Tiene que serlo. Que las personas, que quien quiera probar en la música o cultivar sus habilidades hasta donde le dé, lo puede hacer, maravilloso. Pero ya el desarrollo profesional de la música implica otras situaciones, otras acciones. Que a través de las pedagogías alternativas, explorando diferentes didácticas, puede ser un camino amoroso. Pues no es el conservatorio mazmorra del siglo XIX, no. Puede ser un lugar chévere. La regla. Pero que tenemos que estudiar las 8 horitas, las tenemos que estudiar, ¿sí o no? Sí, es parte de la construcción del músico. Claro, y eso también habla de una ética honorable, ¿sí o no? Sí. De disciplina, de rigor, Entonces,
se puede hacer, pero también hay que diferenciar las situaciones. Yo quisiera hacer un aporte aquí bien importante, y fue alguna conversación que tuvimos alguna vez Sara y yo, y es que muchas veces uno puede encontrar diferencias entre el músico y entre el artista, ¿cierto? Esa es una conversación que hay muy músicos, extensa hay músicos que tuvimos. que se dedican a hacer arte, hay músicos que se dedican al quehacer de la música, lo que decías ahorita, y hay artistas que ni siquiera son músicos y hacen música, pues, o entre comillas digo que no son músicos porque no recorren ese juicio y esa construcción técnica de lo que es y también teórica un poco de lo que nos obliga un poco la música. Y yo quería, por ejemplo, hablar lo que estábamos diciendo ahorita. Yo siento que Colombia tiene manifestaciones musicales y artísticas que no nacen desde la academia y que tienen otros, digamos, objetivos, que me parece súper válido, y que me parece que hay momentos en los cuales pues hay proyectos en los cuales se fusionan. Estoy hablando de músicas un poco como con visiones políticas o sociales, como por ejemplo el rap, como por ejemplo el punk, como por ejemplo manifestaciones de género rock aquí en Medellín, que tienen una tradición ya de varias décadas, que hay bandas que han logrado, digamos, como abrir espacios, ¿cierto? En otros lugares del mundo, y que yo siento que muchas veces tienen unas visiones y unos objetivos distintos a las visiones académicas. Como decía ahorita, hay momentos en los cuales sale un proyecto que puede fusionar músicas académicas con visiones que son un poco sociales y políticas, sin tomar ningún tipo de postura política. O sea, lo que tú decías ahorita, la intención no es electoral, ni politiquera, ni nada de eso, sino es hablar de la política no desde una orilla ideológica, sino más bien hablar desde la política como fenómeno real, cultural. O sea, tú no puedes pretender, así no te guste, como pertenecer políticamente a un Estado. No se puede, porque uno está, digamos, como instaurado en un Estado de Derecho, y todas tus acciones, desde lo profesional, desde incluso lo recreativo, digamos, son acciones que influyen políticamente tus relaciones de poder con otro ser humano, o si trasciendes un poco, si por razones profesionales empiezas a volverte una figura pública, ¿cierto? Que el arte tiene ese trampolín. Hay figuras, hay profesores, hay músicos en la ciudad que ya se vuelven como referentes de otros músicos que vienen detrás, gente que se empieza a idolatrar un poco. Entonces, que uno habla pues como con compañeros y hablamos de tal músico, de tal otro, y ahí ya hay, digamos, una idealización compleja de lo que ese músico es. Empieza a adquirir como ciertas responsabilidades sin quererlo desde su ámbito pues profesional. Entonces sí, o sea, yo pienso que manifestaciones musicales en la ciudad hay un montón. Yo tengo una opinión sobre la música colombiana, y es que como que ese término se puede empezar a ampliar. O sea, hay géneros que tradicionalmente no se llaman música colombiana, pero es innegable que son colombianos y que son músicos que están haciendo su quehacer desde la ciudad, ¿cierto? No sé. Yo tengo otra pregunta para Guapo. ¿Qué tan importante para ti es que el músico cultive también el ser? O sea, como que de la mano vayan esas 8 horas de estudio diario que son importantes para pulir la técnica, pero que también se dé el tiempo para construir su ser. La música es un lenguaje misterioso, y su manera de manifestarse, su manera de construirse y de percibirse
en el cerebro y en el espíritu. Hay muchas cosas que se han aterrizado, que se han comprobado, pero hay otras cosas que son muy raras. ¿Para dónde voy? Exactamente. Voy para que la música, como ondas que se desplazan en el aire y como elemento, dispositivo de disfrute, no puede mandar para el carajo que ciertos artistas de la música hayan sido lo que hayan sido, hayan tenido las vidas que hayan tenido, o que hayan cometido actos deplorables, o que hayan tenido conductas moralmente cuestionables, o que hayan sido... En fin, eso es un punto. Cada individuo toma sus decisiones y le da cuenta a una sociedad por vías legales o no, por ellas, ¿sí o no? Sí. La cosa cambia cuando somos pedagogos o cuando ocupamos lugares de liderazgo. Exactamente. Ahí sí hay, digamos, responsabilidades éticas que van desde, digamos, uno tener, no sé, una vida que está creciendo, que se está encontrando con el mundo a cargo, o de uno liderar un proyecto y relacionarse con compañeros y compañeras. Todo eso implica diferentes maneras de ser, ¿cierto? Y de desplegarse en el mundo, y diferentes conductas. Hubo un momento en el que al maestro se le... Bueno, lo dijo él, es santa palabra, si el maestro comete esta situación contigo, tú tienes que callar, ¿cierto? Ya, no, y es maravilloso que así sea. Y el maestro. Sí, ya no hay nadie intocable como... Exactamente. ¿Cómo decirlo? Entonces, hay ciertos ámbitos, hay ciertos momentos en los que hacen parte de la intimidad y se puede ampliar la conversación de que, bueno, pues el artista o el personaje, cuestionarle o no, digamos, hay ciertos separar ámbitos. al artista de su obra. Exactamente, ya quería llegar. Pero hay otros puntos en los que sí hay responsabilidades. Exactamente. Que hay que asumir y que hay que exigir. Sí, yo, por ejemplo, de eso que dices, me acuerdo un poco, por ejemplo, hay una anécdota con Charlie Parker, ¿cierto? El hombre era, pues en su momento fue, digamos, como todo el mundo quería tocar como él y decían, pero ¿qué hace Charlie que es distinto? Y llegaron a la conclusión de que él consumía heroína, entonces influenció un montón de gente de ahí para allá. Y es como, bueno, el bebop sin heroína. Sí, no o sea, sin estas prácticas que en ese momento pues no había, digamos, el conocimiento que tenemos ahora sobre sustancias pues psicoactivas. Pero muchos músicos dijeron, no, es que para tocar como Charlie hay que consumir heroína. Y fue una vaina que fue un fenómeno en Nueva York y en New Orleans que se llevó muchos músicos. Por ahí hay un documental muy bacano sobre la historia del jazz y hay muchos músicos que dicen, sí, o sea, nosotros tuvimos que salir meternos a rehabilitación y salir de esta vuelta y darnos cuenta que no había pues como ninguna relación entre lo musical y entre la vida de de Parker, de su artista. Y ahora que tocan ese tema, sí, es bien importante. Ahorita me vi una película hace poco que se llama Tar, que habla mucho sobre, pues es una crítica un poco a la relación que mucha gente puede darle, digamos, a la obra y al artista. Es una directora en Alemania que es así como una eminencia. Y entonces empiezan a pasar cosas, digamos, con sus estudiantes y empiezan a mostrar su vida privada, pues, en la película. Y entonces ese cuestionamiento, pues, al final de toda su obra, entonces se va a ver opacada por su vida personal o si tenemos que separar esas ciertas cosas. Y bueno, ya yo dando mi opinión, pues, yo creo que en ciertos contextos uno puede tomar una postura o la otra. O sea, uno no tiene que tomar una postura todo el tiempo. No tiene que ser como
bueno, es demasiado importante que mi artista favorito sea perfecto en todos los ámbitos de su vida para yo poder consumir su música o para yo poder, digamos, tener cierta, seguir admirándolo. Yo creo que no, yo creo que los artistas también somos seres humanos y idealizar un poco a la figura del artista es parte también como del cuestionamiento, de la crítica que uno podría hacer. Hay casos extremos, obviamente, hay cosas que o hay, digamos, una relación de conocimiento de la obra. Cuando yo conozco la obra, entre más contexto tenga, probablemente me pueda conectar más o me pueda conectar menos con lo que estoy percibiendo. Para mí sí es bien importante el ser en el artista. Sí, o sea, el instrumentista puede ser lo virtuoso que tú quieras. Yo sí opino distinto. Pero si se baja del escenario con una actitud pedante, por ejemplo, el virtuosismo para mí pasa a un segundo plano. Sara, pero yo te hago una pregunta, por ejemplo, a ti. Entonces, digamos, o sea, digamos que tú tienes una música que has escuchado toda tu vida y que cuando te vas, digamos, a investigar un poco o conoces algunos datos de la vida del artista, ¿tú crees que va a cambiar tu sensación al escuchar la música? Después. Por ejemplo, hay una historia con Bach, que Bach pues era un tipo que tuvo muchos hijos. Y incluso en la película tratan un poco, hay una parte donde hablan de él y pues tenía unas actitudes muy misóginas que bueno, también hay que entender que pues era otro siglo, habían, digamos, otras construcciones éticas. El mundo no, o sea, sería injusto como yo hacer un juicio de valor desde el presente hacia el pasado. Y entonces exacto, y ahí está la diferencia. Déjame terminar. Hay una escena en la cual la maestra le dice a un estudiante, o sea, no, es que a Bach hay que estudiar. O sea, y yo no soy música académica, pero definitivamente mi técnica pianista necesita estudiar Bach. Exactamente. Pero entonces voy en que la diferencia está que yo no voy a conocer a Bach. Ok. O sea, yo voy a escuchar muchas grabaciones de Bach. Yo hablo como del momento de músicos activos presente, que tienes y que conoces. Exactamente. De los conciertos a los que yo puedo asistir, de los artistas a los que yo puedo ir a escuchar. O sea, yo creo que incluso en lo personal, si un artista me ve, yo prefiero que diga como tiene que estudiar más, porque puede darla más, pero es una excelente persona. Sí, guapo que digamos, opina o que ha vivido en el ámbito, pues, como, porque tú eres un músico activo que está acá. ¿Has visto algunas cosas que no te gusten en el ámbito o sientes que no me gusten de qué? En cuanto a actitudes personales, sí, pues como... Tú hablabas ahorita un poco sobre la postura conservadora de los músicos, ¿cierto? O de la academia. ¿Tú has visto que en los contextos reales en los cuales te mueves siguen existiendo esas estructuras de poder en las cuales de pronto es muy difícil flexibilizar los cambios en la música colombiana desde tus orquestas? ¿O es que las nuevas generaciones están aportando como nuevas flexibilidades y nuevas visiones entre las relaciones de los músicos? Por ejemplo, también sabemos que acá en la ciudad a veces es muy difícil conseguir una plaza para tocar en algún lado, ¿cierto? Porque muchas veces es el nombre el que te lleva, el nombre te construye, digamos, como un camino que es mucho más fácil de transitar. De pronto los nuevos músicos les toca como lucharla un poco más para poder acceder, pues, como digamos, a esas plazas, de pronto en orquestas que ya están muy conformadas, la orquesta filarmónica, cosas así. Antes de jugar a responder me quedé pensando y dos mujeres en el ámbito creativo muy importantes para la tradición de Colombia. Una es Rita Fernández, la compositora de Sombra Perdida del Vallenato, y otra es Esther Forero, que por ejemplo son compositoras increíbles. Bueno, yo creo que antes el relacionamiento entre músicos estaba más mediado por las situaciones de la época.
Era un entorno mucho más conservador que ahora, mucho más heteropatriarcal que ahora, clasista. Exacto. Entonces eran ambientes más hostiles. Era mucho más común que un maestro le dijera a alguien: no siga, usted no sirve para esto. Era más difícil que los espacios admitieran personajes diferentes con naturalidad. En una conversación con el maestro Álvaro Rojas, yo le pregunté puntualmente por la situación, porque es que uno ve en las orquestas de mediados del siglo XX de las que él hizo parte, y uno ve poca gente afro, son los mínimos. Y él me decía, efectivamente, no los admitían. Pasaban uno o dos, si mucho. Exacto. Pero un grupo tenían como... que ser excelentes, pues. Sí, sí, artistas. Pero hay un grupo, por ejemplo, como los Negritos del Ritmo, que las grabaciones a hoy serían unas joyas, donde está Alfonso Córdoba, Augusto Lozano, Julio Valdés, no estoy seguro si Panadero también, pues maestros del Chocó, que no pudieron grabar. Imagínate. Ajá, todo lo que se pudo haber perdido. Sí, temas de acoso y abuso sexual eran invisibilizados en ese momento. Yo creo que en este momento son entornos más sensatos y más seguros, y que se están dando nuevas conversaciones y nuevas aperturas. Recordemos la situación que se dio hace unos años en el medio musical de Medellín. Exactamente. Entonces, por un lado, siento eso, pienso eso, que sí se han dado cambios en la manera de relacionarnos y que son para bien. Por otro lado, creo que hay retos que se deben seguir asumiendo y que tienen que pasar. El hecho de uno, comenzando su carrera, enfrentarse a desafíos como que no hay plazas o como que hay situaciones de competitividad, sí, eso es un camino por el que hay que pasar. Exacto. ¿Sí o no? Y Sí. hay que asumirlo con dignidad y con tenacidad y con... yo hablo desde lo que ha pasado con nuestro proyecto y desde las convicciones del proyecto como tal, de lo que estamos construyendo en La Pascasia, sin que sea perfecto, sin que sea el bosque de Winnie Pooh. Pero ha sido un espacio que está visible. La Pascasia, desde que me contabas ahorita que abrieron en el 2018. 16. Es un espacio que está ocupado por muchos músicos de la ciudad. Ha tomado muchísima fuerza. Ensambles, la orquesta que tienen, música colombiana, y no solamente música colombiana. Yo he ido a La Pascasia a conciertos de rock, conciertos de jazz, de estudiantes y de ya, digamos, como proyectos muy establecidos y muy consolidados. Sí, claro que tú dices. Yo tengo, ya terminaste de No, pero la pregunta. pues ya como cerrando el tema, hay ciertas dinámicas que debemos tener presentes. El trabajo asociativo y colaborativo, una manera solidaria y respetuosa de relacionarnos. Eso va desde los términos de la construcción artística hasta el manejo financiero de los proyectos. Exactamente. No ha sido perfecto, no está hecho, tenemos muchos retos, pero son preguntas constantes en los proyectos, y por eso hay una dinámica de rotación. Por eso se le da lugar a gente nueva que viene, por eso también se reconoce y se le da lugar también a maestros que han tenido un lugar y que siguen teniendo un lugar muy importante en las músicas de Colombia. Eso tiene que pasar. Exacto. Pero tampoco es un pecado que haya proyectos que sean con miras empresariales y económicas. Ya cada quien se preguntará en su intimidad si quiere hacer parte o si quiere trabajar en eso. No está mal, pero ya uno toma la decisión si uno va a ese trabajo en esas condiciones por esa plata, o si quiere hacer parte de ese proyecto o no. Pues. Exactamente. Yo tengo una
pregunta ya como para ir cerrando. Que vayamos cerrando. Sí. ¿Cómo ha sido para ti como director lidiar con el ego de los músicos? Tremenda pregunta para terminar. No, yo he sido muy afortunado. Sí. En mi experiencia liderando proyectos, he sido muy afortunado, y creo que uno de los parámetros para compartir con la gente y para seleccionar la gente ha sido ese, que tenga la capacidad de conversar con tranquilidad. De asumir el error. De asumir y de saberse una persona, pues, un ser humano. Creo mortal. Que un mortal. Creo que he tenido pocas situaciones en las que haya como una disputa o un pulso. Me sucedió más en la dirección de la red de escuelas de música de Medellín, porque sí era una estructura mucho más compleja, más mucho conservadora, más grande. Sí, en ciertos aspectos, sí, y porque mientras más grande es la estructura, más difícil se vuelve de manejar situaciones. El ego hace parte de lo que hacemos, y sin esa visión personal de las cosas no sería posible elaborar un producto auténtico, original, porque uno puede ser un excelente músico y desplegar su oficio como intérprete, inclusive como arreglista, y eso no va a implicar que usted, o bueno, sí hay un aporte y sí hay un cambio, pero no se compara con, por ejemplo, el hecho de componer. Exactamente. Entonces, necesariamente debemos tener una visión personal de las cosas, y hay cosas que nos tocan y nos duelen el ego. La diferencia es cómo las tramitamos y cómo hacemos que eso en un colectivo sea un obstáculo, que seamos una piedra en el zapato, porque hay grandes artistas con grandes trayectorias que son impotables y que se convierten en obstáculos para los proyectos, o hay personajes que llegan a aportar. Exacto, y que eso enriquece y engrandece su misma situación, ¿sí o no? Personas bacanos. Y yo me quedo un poco con lo que dice ahorita, y es pues que también es uno de los objetivos que nosotros tenemos pues con este proyecto, es empezar a acercar un poco y a visibilizar un poco las relaciones que pueden formar entre los mismos músicos de la ciudad, que nazcan proyectos ojalá por medios como el de nosotros, o sea, que la gente se empiece a conversar de temas que de pronto yo sé que los artistas y los músicos en la ciudad lo conversan, muchas veces lo conversamos de manera privada, lo conversamos entre amigos y todo, pero también parte como de construir, es bueno, tengamos una conversación todos, pública, hablemos de las cosas que están pasando, de cómo podemos construir con los objetivos que sean artísticos, con el respeto a la música también, o que sean objetivos culturales o académicos o pedagógicos y educativos, ¿cierto? Y que nos acerquemos como ha venido pasando, porque ya, como tú decías, la ciudad desde sus escenarios, digamos como académicos en las universidades un poco y también privados, se está abriendo a ese tipo de conversaciones, como tú decías, y también que se abran más espacios como la Pascasia. Qué bueno sería que en la ciudad tuviéramos 30 Pascasias, que tuviéramos música miércoles, jueves, viernes, sábado, porque esto es una ciudad de músicos muy talentosos. O sea, yo con la academia, pues hay una gran preocupación en la gente del común, por la sensibilidad que puede producir una actividad como la música o como la pintura, por ejemplo. Entonces es una ciudad que crece cosmopolita y culturalmente, y hay que empezar a abrir proyectos
de escenarios, de espacios que te pueden ver desde lo privado y lucrativo, como tú decías, que pues ya cada persona, digamos, como que es libre de decir sus objetivos, pero al mismo tiempo aportar a ese crecimiento colectivo, ¿cierto? Algo más para aportar, guapo, la mañana de hoy. No, fue una conversación muy amena. Muy buena conversación, sí, muy chévere. Muchas gracias, Guapo, por acompañarnos. Por aceptar la invitación por aceptar a tintear. la invitación así de manera tan amistosa y tan fácil, ¿cierto? Llegar a vos. Y bueno, vamos a seguir invitando a amigos o compañeros o gente del medio que conozcamos para tener aquí conversaciones bien bacanas. Por acá, invitadísimo cuando quieras venir. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias.